Bienestar a tiempo llega. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Dayana, nos encontramos en un nuevo programa hoy. ¿Cómo estás? Hola Eli, con mucho bienestar hoy, ¿no? Comenzando un nuevo año, bueno, estamos de amarillito, traemos nuevos propósitos y como siempre seguir trayendo información de calidad para que puedan ayudar a su familia, a ustedes mismos, mejorar su estilo de vida y como dijimos con nuevos propósitos y qué mejor con información de salud. Por eso, si todavía no se han suscrito, los invitamos a suscribirse, ¿no? Y activar la campaña de notificaciones para no perderse ningún episodio de Bienestar a Tiempo. Así es, y bueno, seguimos recabando todos los comentarios, sugerencias que nos dan nuestros seguidores y vamos a llegar a un tema muy, muy importante que justamente ellos nos han hecho llegar y es el saber cómo abordar el tema de la alimentación en pacientes con cáncer, ¿no? Sí. Y no solamente en pacientes con cáncer, sino también tener una prevención. ¿Qué alimentos son importantes para prevenir el cáncer? Y bueno, y de tener algún pariente o familiar con esta enfermedad en casa, saber cómo abordarlo. Debe ser un reto muy grande el poder tratar este tipo de temas, ¿no? Y sobre todo, además, saber que el tema genético es muy, muy importante también saberlo y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Así es, Eli. Pero bueno, el tema genético es algo fuerte, ¿no? Está detrás, ¿no? De sufrir esta enfermedad, pero también hay otras cosas, porque cualquier persona puede sufrir esta enfermedad, ¿no? Y mucho tiene que ver con el estilo de vida que tenemos nosotros, ¿no? Cómo es la forma en la que vivimos, ¿no? Cómo nos alimentamos, si tenemos hábitos nociosos, ¿no? Por ejemplo, como el consumo de tabaco, de alcohol, si hacemos actividad física, cómo manejamos el estrés, por ejemplo, ¿no? Que es algo que también es tan importante. Pero el día de hoy vamos a abocarnos al tema de alimentación, algo que hacemos diariamente y algo que realmente es un placer, ¿no? Que cuando uno está bien, está sano, no es tan difícil tener una alimentación balanceada, pero cuando ya uno sufre de cáncer, ¿no? Cuando tiene este problema de salud, es algo que a veces se genera o termina siendo un desafío, ¿no? Y cuando es tan importante, sobre todo para afrontar la enfermedad, ya que, bueno, la alimentación nos ayuda a que el paciente pueda enfrentar mejor, ¿no? Tener más fuerzas para recuperarse, pero también el tema del tratamiento a veces ocasiona cambios en la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, hoy ya vamos a Es conocer. un reto, ¿no? Es un reto y bueno, siempre nos acompañan profesionales de gran nivel que nos van a poder ayudar a absolver esas preguntas que sabemos que en casa va a existir. ¿Qué debemos comer para prevenir una enfermedad de cáncer y detenerlo y tener un paciente en cáncer dependiendo de qué tratamiento está siguiendo? La alimentación, ¿no? Va a ser distinta para cada uno de ellos. Además, sabemos también que el paciente que lleva un tratamiento uno u otro, tiene consecuencias, ¿no? De tener algunos imprevistos para comer o no tienen ganas. Entonces, eso es un aprendizaje muy, muy importante que vamos a tener hoy. Así es, Eli. Pero ¿qué te parece si vamos a nuestra acostumbrada pastilla de información para conocer más al respecto? Vamos a verla. La malnutrición está directamente relacionada en la mortalidad en el caso del cáncer. Asimismo, esta empeora el pronóstico y también afecta el éxito del tratamiento, produciendo, por ejemplo, problemas como la caquexia, que es la pérdida de peso y músculo, y que es la responsable de hasta un 20-25% de las muertes por estos casos. Alrededor de un 30% de las muertes por cáncer está relacionado al estilo de vida, que tienen que ver, por ejemplo, con el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y una dieta poco saludable. Y que, por ejemplo, esto nos puede llevar a un problema de sobrepeso y obesidad. Y esto incrementa el riesgo de cánceres como el cáncer de mama, el cáncer colorectal, el cáncer de colon, por ejemplo. Asimismo, el consumo de carnes procesadas, como los embutidos, puede incrementar este riesgo hasta en un 18% más. Asimismo, el consumo bajo de frutas y verduras incrementa aún más este riesgo. Por eso la alimentación es muy importante en el tema del cáncer. Dayana, qué importante lo que hemos escuchado y de realmente podemos tomar conciencia de lo importante que es la alimentación en la prevención, ¿no? De cualquier enfermedad en realidad. Así es, Eli, ¿no? Y bueno, el día de hoy tenemos para tratar este interesante tema a una experta. Ella es Claudia Rodríguez Lozada. Ella es licenciada en Nutrición y Dietética, tiene una maestría en Alimentación, Nutrición y Metabolismo por la Universidad de Navarra, España. Asimismo, ella es nutricionista oncológica por la Sociedad Brasileña de Nutrición Oncológica
Y aparte ella se desempeña como docente universitaria en diferentes casas de estudio de nuestro país. Asimismo, actualmente se desempeña como nutricionista clínica de la Unidad de Soporte Nutricional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde también es tutora de internado. Bienvenida, Claudia, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, sí. Gracias por estar aquí. Claudia, para comenzar, ¿nos puedes decir por qué es importante la alimentación, tanto para prevenir como para tratar el cáncer? En realidad, en todas las etapas de este proceso oncológico, la nutrición es fundamental, como la prevención, pero también al debut, el tratamiento, dependiendo de qué tipo de tratamiento, porque es individualizado. En el momento de cuando el paciente ya está recuperado y tenemos que evitar que haya una recurrencia de enfermedad, y también en la última fase, que la nutrición no deja de ser importante. Entonces, en todo este camino, la nutrición es realmente un pilar que garantiza que el paciente pueda responder bien a ese tratamiento oncológico, ¿no? Pero estamos en estas dos partes fundamentales, prevención y tratamiento, ¿no? Yo creo que si nosotros manejáramos bien estos hábitos que debemos cumplir, evitar tabaco, alcohol, pero mantener una buena alimentación y actividad física, la estadística nos dice que podríamos prevenir hasta el 30% de los diagnósticos oncológicos. Todo está en que se reciba la educación correcta. Una de las cosas que nosotros tenemos es muchos pacientes que en su desesperación, porque hay que decirlo así, hay pacientes que se encuentran muy angustiados con un diagnóstico oncológico, creen cualquier cosa que reciben, ¿no? Así es. Que yo estoy convencida de que no se les da estos mensajes con mala intención, ¿no? Pero la intención buena tiene que ir de la mano con información buena. De calidad, De calidad, basada en evidencia, porque hemos tenido muchos pacientes que entre el diagnóstico y ya hospitalizados, pues pasó 1 mes, 2 meses, que han seguido recomendaciones que no han sido las correctas y más bien llevan más desnutridos a someterse a una intervención quirúrgica o a tratamientos que son pues fuertes como una quimioterapia y nos viene en contra todo eso, ¿no? Están inundadas las redes de información falsa, ¿no? O sea, información que no es la adecuada y termina empeorando la calidad de vida de estas personas y también esa posibilidad de recuperarse, ¿no? Todos estos mitos están acompañados también de muchas restricciones, que a veces no son solo de personas no profesionales de la salud, sino también de algunas del campo, ¿no? Todas estas restricciones lo que hacen es aumentar el riesgo de que el paciente se desnutra. Si tú tienes un paciente desnutrido, su sistema inmune no responde igual. No responden bien al tratamiento oncológico, son más susceptibles a las toxicidades por quimio, radioterapia, inmunoterapia. Entonces, está en nosotras garantizar esa buena respuesta al tratamiento. Esa es nuestra labor. Excelente. También hay que decirlo, no hay un alimento milagroso, una megadosis de un nutriente que vaya a curarlos, porque ahí también está nuestra responsabilidad y nuestra ética. Nosotros tenemos también pacientes que vienen con este mensaje, ¿no? De yo ya me estoy curando el cáncer y nos hablan de megadosis, muy costosas, por cierto, con este mensaje erróneo. Y nosotros debemos ser bastante sinceros y honestos con el trabajo. Y yendo un poquito más atrás, ¿cómo podemos tener o adoptar una buena alimentación que nos ayude a prevenir el cáncer? La nutrición está muy relacionada con el tema de control de inflamación, con la regulación hormonal, con una serie de mecanismos que participan en este inicio de cáncer, ¿no? Entonces, entre los patrones que me ayudan, por ejemplo, este tema inflamatorio, está uno muy bueno que es la dieta mediterránea, ¿no? Favorecer un mejor consumo de omega 3, de fibra, de polifenoles, que de todas maneras regulan de alguna manera esta respuesta inflamatoria, ¿no? Que la inflamación, hay que decirlo, no es mala, es la respuesta del sistema inmune ante alguna agresión, pero cuando es descontrolada o cuando es crónica, ahí viene el problema. ¿Dónde lo vemos mucho? En pacientes obesos. Un paciente obeso es un paciente que tiene una inflamación crónica de bajo grado pero sostenida. Entonces todo ese tejido adiposo lo que hace es que haya más inflamación, resistencia a insulina. No olvidemos que este vínculo entre obesidad y cáncer tiene en el medio la resistencia a la insulina. Entonces estas condiciones hacen que el paciente tenga un mayor riesgo de cáncer, ¿no? Si nosotros tenemos un patrón ordenado, un patrón en donde predominan frutas y verduras, porque los polifenoles vienen principalmente de frutas y verduras, ¿no?
si tenemos un buen aporte de omega 3 en donde están los pescados oscuros o nos suplementamos, si tenemos un buen aporte de fibra, porque todo el tema de inflamación intestinal está muy relacionado con la respuesta inmune. Nosotros tenemos un sistema inmune que le puede hacer la batalla a células tumorales, ¿no? Que es algo que se creía que no. Pero ahora se ha Cáncer descubierto. y bueno, ya no hay nada que hacer. Mentira. El sistema inmune constantemente está batallando con eso. El tema es que si te toma en un momento de inmunosupresión, de estrés, de alguna enfermedad o algo, ahí es donde puede estar el inicio, ¿no? Muchos alimentos favorecen estos mecanismos de evitar proliferación celular. Por ejemplo, el cáncer es proliferación celular, estos crecimientos tumorales, ¿no? De evitar mecanismos más complejos, ¿no? Como angiogénesis, apoptosis, que en realidad, en resumen, es todo lo que favorece el cáncer. La alimentación, antes de un diagnóstico oncológico, sí puede frenar, sí nos sirve mucho para prevenir que tengamos, pues, estos diagnósticos, ¿no? Muy bien. Y si hablamos un poquito, o sea, más a lo que la persona quiere saber, ¿no? O sea, ¿qué alimentos son, digamos, los recomendados, ¿no? Digamos, de repente por grupos de alimentos y cuáles son los que debemos evitar? Okay. Primero, sí debo decir frutas y verduras. No solo por estos compuestos bioactivos, sino que también son fuente de fibra. La fibra está muy relacionada con la prevención de cáncer de colon. Esta información que ya está validada, en realidad son alimentos que deberían estar incluidos en la dieta de todos. ¿Y la proporción de las frutas y verduras? Bueno, la recomendación de frutas y verduras es 5 al día, siempre que sean variados. No por nada está el mensaje de todos los colores o variedad. Cada color es una vitamina, es un compuesto bioactivo, es una sustancia que puede tener un efecto protector, ¿no? Excelente. De preferencia crudas, pero también cocidas. Mientras mejor aporte de fibra haya, mejor. Pero claro, eso va a depender del tipo de persona, ¿no? Pero hay que variar. Por supuesto, tiene que ser bastante variado. Luego están otras fuentes de fibra que son las legumbres, los carbohidratos integrales. Se dice que de todos los carbohidratos que tú consumas, la mitad al menos tiene que ser integral. Por ejemplo, la avena integral de la hojuela dura, después los cereales en general con su cascarita. Claro, el arroz integral, pan integral, tostadas. En realidad ahora tenemos bastantes opciones. Y las mañanas también, ¿no? Excelente. Si bien es cierto, nos recomiendan 2, 3 a la semana, también hay recomendaciones de 3 a 5 como un tema preventivo de cáncer. Y está también relacionada con el tema preventivo de sobrepeso y obesidad. Entonces, en realidad tiene muchos beneficios el tema de consumir menestras, ¿no? Que bueno, nosotros somos una sociedad consumidora. Sí, ¿no? Lentejitas, no nos preocupamos, ¿no? Sí, payares. En cuestión de cárnicos, si yo tengo que hacer un ranking, creo que pondría el pescado número 1, ¿sí? Y los pescados oscuros y más los arriba. Pescados oscuros de preferencia. El bonito. Por supuesto, el bonito. Caballa, anchoveta. En todo momento de este proceso del cáncer, ¿ah? No es que si me han operado no puedo comer pescados, es un gran mito. De hecho, el pescado es el único que tiene grasa cardioprotectora. Yo creo que lo pondría número 1. Luego vienen ya las aves, las que el paciente consuma, ¿no? Porque un paciente con cáncer no es un paciente en el que yo voy a imponer un patrón a mi conveniencia. Tiene que ser algo que se ajuste a ese paciente, ¿no? Yo no podré estar acostumbrada, no sé, a que consuma cuy, pero si ese paciente lo consume, por supuesto que le vas a dar recomendaciones que vayan con su costumbre. Porque esta enfermedad está muy asociada con poco apetito, con algunos síntomas que hacen que su consumo sea pobre. Si encima de eso yo le voy a querer cambiar todo, mi paciente va a entrar en riesgo nutricional, ¿no? Claro. Y va a perder tanto peso como músculo, que al contrario, ¿no? Va a afectar más la recuperación. Sí, de toda esta pérdida de peso, el que más me preocupa a mí es músculo. Es el que está más relacionado con respuesta inmune, cicatrización de heridas, que en realidad muchos procesos. Por eso siempre tratamos de evitar lo máximo que se puede, porque no se puede al 100%, que el paciente entre en sarcopenia, ¿no? Que es la pérdida de músculo. Y mencionamos que el alcohol también es un factor negativo, no solo para la prevención. Me imagino que estará totalmente no apto para el tratamiento, durante el tratamiento. Pero si vamos a la prevención, ¿qué estamos hablando? ¿De qué cantidades o cómo se ingesta, no? ¿O es nada de alcohol? En realidad, muchísimas gracias por la pregunta, porque ya en los últimos años todas las sociedades de nutrición tienen una postura muy firme con respecto al alcohol.
el alcohol no tiene una dosis segura. Las pequeñas cantidades de alcohol pueden representar un riesgo de cáncer. Todo ese metabolismo genera un compuesto que es altamente cancerígeno. De hecho, es un cancerígeno tipo 1. Entonces, incluso sociedades como la española, que si en algún momento tuvo esa posición del vino, del protector, ya no, ellos son los que tienen este discurso mucho más fuerte estos años. Sí, es bueno aclarar eso porque yo escucho de muchos profesionales de la salud, ¿no? Muchos médicos incluidos que comienzan a recomendar y dicen, no, pero en la dieta mediterránea te dice que tienes que consumir tu copita de vino y no, el alcohol ya no es algo que se recomienda. Claro, había como este algo mito saludable. de que las abuelitas, siempre tomaban una copita de vino para mantener la buena salud. Claro, Pero es más, han habido estudios de mejor consume vodka a cerveza, validando el consumo de alcohol. Pero la evidencia es bien clara en este punto. Nada de alcohol, no hay dosis segura. Hay un mensaje que a mí se me quedó mucho de un nutricionista español que decía, cada gota cuenta. Realmente no hay dosis segura y eso es un mensaje que tenemos que pues dispersar porque todavía quedan estos otros. Claro, una vez al año para brindar, ¿no? Pues en la Navidad o el Año Nuevo. pero que no sea un hábito, porque mucha gente lo tiene Sí. como un hábito, ¿no? Y es Claro. fin de semana, no, reunión con la familia, oye, trae tu cervecita, tu pisquito, o sea, no estamos en contra de eso, pero no tiene que ser un hábito. El problema aquí son los malos hábitos. Sí, ¿no? Como nutricionistas no somos fanáticas, ¿no? De nunca comemos una pizza, nunca comemos un partido. No, cuando uno tiene una alimentación saludable todo el tiempo, puede consumir eventualmente algo así y no representa un riesgo de enfermedad. Pero El problema es cuando es tu patrón de alimentación. pero en el caso del cáncer, sí, pues ahí no, hay que restringirlo. Ahí sí lo cambiamos, ¿no? Ahora, con el tema del alcohol, lo más preocupante también es la edad de inicio. Cada vez inician más jóvenes, más niños en realidad. Sí. Y otra es la conducta normalizada, ¿no? Le damos de probar, Sí. a los 9 años, 10 años, yo he estado en restaurantes en donde están tomando de la copa o la bebida de la mamá, del papá. Eso en realidad lo que está haciendo en ese niño es normalizarlo. Y llega adolescente y lo toma, si no le llega la información correcta de lo que significa o el riesgo que representa, pues entonces no lo ven como un Y problema. los jóvenes no están tomando solamente una copita o dos. Claro. Están acostumbrados a más de ello, ¿no? Sí, incluso a veces en la familia es una tradición, oye, hay que enseñar a tomar en casa porque para que cuando salga a la calle no le afecte. Y no debería ser algo que debemos enseñar, ¿no? Si les está pareciendo interesante el programa de hoy, por favor, darnos un like en nuestras redes sociales. Recuerden activar la campanita de notificación de nuestros programas. Síganos en todas nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios para que por ahí nosotros podamos hacérselas llegar a nuestros profesionales. Nuestro Instagram, una de nuestros seguidores, Berenice, nos hace una pregunta. Dice, ¿es verdad que los edulcorantes artificiales pueden causar cáncer? Sí hay uno que está con clasificación 2, me parece que es el aspartame. Sí. Que lo encuentras en bebidas gaseosas, entonces siempre es importante que todo Ver la lo etiqueta. light o diet, pues siempre leer qué edulcorante es, ¿no? Los otros no tienen tanta evidencia sólida, pero eso no quiere decir que no seamos pues un poco cautos, ¿no? De hecho, la recomendación siempre es trata de acostumbrar tu paladar a lo menos dulce posible. Así es. O al dulzor natural que te O ofrece, al- ¿no? La naturaleza, las frutas. Y porque incluso los edulcorantes también alteran la flora, ¿no? Intestinal, que es algo también valiosísimo que debemos conservar, ¿no? Aquí hablamos solo de cáncer, pero si nos ponemos a hablar de otras enfermedades metabólicas o incluso la salud pediátrica, pues los edulcorantes se deben restringir y cada vez hay información más sólida. Y mencionabas el nombre Aspartame. aspartame. Sí. Anotarlo, por A favor. ver las para etiquetas, nada aspartame. Así es. Sí, en realidad ese es un buen mensaje, ¿no? No por nada los octógonos están en los empaquetados. Y estos octógonos que hablan de grasas saturadas, trans, azúcares, sodio, pues en realidad son un grupo de pues nutrientes que también representan un riesgo de cáncer, ¿no? Este exceso de grasa, este exceso de azúcar te lleva a un sobrepeso y obesidad, que es un factor de riesgo. Claro, que te da inflamación. Exacto. Los aditivos te generan disbiosis, este desequilibrio a nivel intestinal que también favorece el tema de riesgo de cáncer. Entonces, estas etiquetas no están por gusto.
Lo digo porque conversando con mis alumnos, pues les digo, ¿y ha frenado en ustedes? ¿Ustedes ven un octógono y dejan de comprarlo? Y al unísono no me dicen que no. Entonces, Claro. nosotros debemos Todavía reforzar no eso está con un concientizado. mensaje. Sí, realmente algo tan importante que se ha logrado, ¿no? Porque realmente ha sido un logro Fue para un logro. nosotros en el área de nutrición que se pongan estas etiquetas, estos octógonos, ¿no? Estas advertencias. Y bueno, falta que sigamos educando a la población de por qué están ahí, ¿no? Así es. Así es. Oye, Claudia, tenemos otra pregunta más. Nos dice Juana, ¿qué preparaciones son las que debo evitar para reducir el riesgo de cáncer? Porque he escuchado que el horneado, cuando a veces es muy tostado o la hacer a la parrilla, puede ocasionar cáncer. ¿Es verdad? Es correcto. Sí tenemos preparaciones que son amigables, por así decirlo, como son al vapor, al plancha, al horno, estofado, pasadito por agua, todas las que no someten a la comida a muy altas temperaturas. Pero, por ejemplo, aquellas como la parrilla, la brasa, en donde el fuego está en contacto directo, pues sí generan una serie de compuestos que tienen este riesgo de Hay que tener carcinogénesis. cuidado también con la freidora. Las frituras también. al aire. Sí, las frituras están ahí en este grupo de preparaciones que debemos evitar, ¿no? Además que me alteran un poco la composición del alimento, entonces el pescado termina no teniendo tantos beneficios, pero siempre vayamos por las preparaciones que son más saludables, ¿no? Yo puedo tener un buen alimento, pero si al final lo someto a la leña o a la parrilla o estas cocciones muy altas, de todas maneras lo estoy convirtiendo en un Y riesgo. que hoy en día se han vuelto a algo común, ¿no? Porque tú vas, o sea, el fin de semana a veces la familia no cocinan y ¿qué se piden, no? Se piden su parrilla, ¿no? Se piden su pollo a la brasa, se piden alguna comida fast food, ¿no? O sea, que viene siempre con la bendita papa frita, ¿no? O el pollo frito. Entonces, hay que cuidarnos un poquito y dejar de hacer esto un hábito, ¿no? Que hay alternativas, ¿no? O sea, no decimos que no vayamos a comer pues un pollo a la brasa, ¿no? Que es lo que nosotros queremos, pero hay papitas sancochadas, hay choclo, hay siempre una ensalada. O sea, Al si horno, empiezas con papitas una al horno. ensalada, de todas maneras ya tienes un plus, versus a que solo sea el pollo y la papa frita, ¿no? Se puede modular a ver, nosotros que somos nutricionistas y conocemos el plato, sabemos todos los intercambios que podemos hacer y eso es lo que le tenemos que transmitir a las personas, ¿no? Que sepan elegir mejor, sin necesidad de sacrificar una salida o una comida rica, porque comer sano no es el equivalente de comer feo. Así es. También es muchas de las cosas que se creen, ¿no? Como dices, su pollito a la brasa, pero de repente le saco el pellejito, que es donde ha estado, ¿no? Es más cerca a la brasa. Y en vez de las papitas fritas, o puedo reducir la porción de papita frita, pero aumentar la de ensalada, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, y cuando ya se tiene cáncer, ¿qué tipo de alimentación necesitamos tener? Eso siempre va de la mano con el tratamiento que va a recibir el paciente, ¿no? No es lo mismo preparar a un paciente que se va a operar a uno que se va a someter a quimio, radioterapia, ¿no? En el paciente quirúrgico yo tengo el objetivo de que después de su cirugía no tenga ninguna complicación, ¿no? Cada intervención quirúrgica de todas maneras es una agresión, mi paciente está como más sensible, por así decirlo, más susceptible a por ahí contagiarse de alguna infección intrahospitalaria, entonces tiene que ir en buen estado nutricional para que ese sistema inmune aguante. Segundo, que de todas maneras tiene una herida operatoria. Entonces el proceso de cicatrización también va de la mano con que tenga un buen estado nutricional, ¿no? Entonces esos son mis objetivos cuando mi paciente yo sé que se va a operar. Tiene que haber una preparación prequirúrgica, luego tenemos un protocolo prequirúrgico también, y eso es lo que garantizo en él, ¿no? Pero un paciente con quimio radioterapia, si bien es cierto, también tiene que ir con un buen estado nutricional, lo que más me preocupa son los efectos secundarios, ¿no? Una quimioterapia es sistémica, va a afectar células sanas también. Entonces, mi paciente puede tener náuseas, vómitos o diarrea o estreñimiento, puede tener enteritis, mucositis. Yo tengo que estar ya un paso adelante, dependiendo del esquema, porque los esquemas de quimioterapia también tienen algunos riesgos ya documentados, ¿no? Yo sé cuáles son más eméticos, cuáles son más tóxicos. Eméticos que te provocan vómito. Claro, que te provocan náuseas, vómitos. ¿Cuáles son los que te generan más toxicidad gastrointestinal? Entonces puede hacerme más diarreas, más enteritis, más mucositis, que son estas lesiones en la boca. Yo tengo que estar preparado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cuando paso visita hago esas preguntas puntuales. Lo examino.
a ver, abra la boca, déjeme verlo, cómo lo siente, está inflamado, y de acuerdo a eso se ajusta la dieta, ¿no? Si tuviera estas lesiones, pues de todas maneras la modificación de la textura de la dieta o soporte especializado cuando el paciente no puede deglutir ni agua, ¿no? Ok, has hablado un poco del paciente con quimioterapia y el paciente con radioterapia. ¿Cuál es la diferencia en la alimentación? La radioterapia es más localizada, ¿no? Entonces, sí me preocupa ver qué porciones del tracto gastrointestinal se van a ver afectados, ¿no? Mi paciente tiene un tumor de cabeza y cuello y yo sé que lo van a irradiar a este nivel. Tengo que estar atenta con las lesiones que pueda tener en cavidad oral, ¿no? Si es un paciente con un tumor abdominal pélvico, va a irradiar a nivel de colon. Entonces también tengo que estar atenta si el paciente empieza a tener síntomas como diarreas, por ejemplo, y puede tener una proctitis, y que también a mí me va a llamar a, de repente, una necesidad de soporte nutricional especializado. O sea, aparte de la alimentación bioral, ¿no? Alimentación Sí. entera, o otro tipo de soporte. Lamentablemente un paciente con cáncer es un paciente que por alguna alteración estructural, es decir, anatómica, un tumor que esté obstruyendo o deformando, o funcional, ¿no? Por ejemplo, un paciente con un tumor cerebral, pero que no puede deglutir porque es un tema nervioso, ¿no? Por alguna de las dos razones, son candidatos de soporte nutricional, es decir, no pueden comer de manera convencional por vía oral y son tributarios de una sonda o a veces de nutrición parenteral, ¿no? En esos casos, pues también tenemos que estar atentas de qué situaciones los colocan en mayor riesgo. Un paciente trasplantado es un paciente que ha venido de un proceso de quimio-radioterapia muy intenso, ¿no? Se le da quimioterapia en altas dosis, la radiación es de cuerpo entero, porque buscamos que quede en cero, ¿no? Pero por lo mismo tienen mucho más riesgo de tener toxicidades. Entonces, pacientes que debutan con una enteritis, yo no le voy a dar de comer. Ese intestino no está funcionando en este momento, vamos con la parenteral. Pero entonces ya estamos atentos de cuál es el piso de trasplantados, cuáles son los candidatos a una y otra cosa, ¿no? De repente puedes comentar para los que no son del área de salud qué es una enteritis. La enteritis es inflamación a nivel intestinal. Y un intestino inflamado pues no absorbe. Nutrientes. Y si no absorbe el nutriente todo se pierde como diarrea, pero también es un riesgo. Es un intestino que si tú sigues estimulando pues puede complicarse, ¿no? Entonces lo que se indica es que se mantenga como en reposo unos días, le damos parenteral hasta que pronto retomemos la vía oral, porque siempre le vamos a dar prioridad a vía oral o enteral. Ese intestino, mientras más lo uses, tiene una microbiota que se conserva, unas vellosidades que se conservan y disminuimos también el riesgo de otras complicaciones. Parenteral es la alimentación directamente a la vía sanguínea. ¿Nos puedes dar un poquito más de detalle cómo debería ser la alimentación tanto en la radioterapia como en la quimioterapia? Cuando se empieza, Cuando sobre todo. empezamos, Cuando ¿no? el paciente puede comer, Sobre todo para que la familia en el hogar sepa guiarse con ella. Porque ahí es donde comienzan, sobre todo, muchas dudas, ¿no? Hay mucha ansiedad. Incertidumbre, ¿no? Incertidumbre, ¿no? ¿Qué le voy a dar? O sea, miren, el diagnóstico, o sea, de que por sí ya es algo que a la familia afecta mucho y luego no poder ayudarlos, que es algo que se hace diariamente a través de la alimentación, ¿no? lo primero es tratar que las restricciones dietéticas sean lo mínimos posibles. No llenarlos de nos, de prohibiciones, sino que dar el mensaje que en realidad pueden consumir de todo, crudo y cocido, porque también está este mensaje de el paciente con quimioterapia tiene que comer todo cocido. Mentira. O sea, va a depender mucho del estado de ánimo y lo que le En provoque realidad, comer, ¿no? Yo me guiaría siempre por lo que le provoque. Como un paciente con cáncer viene con un apetito disminuido, lo que quiera consumir se lo vamos a dar. Por supuesto que dentro de lo que califica como una alimentación saludable, ¿no? No debe excluir ningún grupo de alimentos. Ahí entramos también en los mitos de puede consumir azúcar, puede consumir leche, los carbohidratos, los almidones se los anulo, ¿no? La evidencia no es sólida para anular totalmente almidones, leche, azúcares. Sin embargo, sí debemos dar las mejores opciones. La más ¿no es saludable. cierto? Claro, si yo voy a consumir almidones, pues no olvidarme de mis integrales, cuidar la forma de cocción. Si voy a dar azúcares, en realidad que sean los naturales, los que vienen de frutas, en lugar de los aditivos o los añadidos, que esos en realidad no tienen necesidad ni siquiera en un paciente que no tiene cáncer. Entonces, ¿para qué incluirlos, no? Pero mientras el paciente pueda comer de manera normal, pues que respete sus 5 comidas, porque eso sí, siempre hay que indicar que sea fraccionado por el apetito disminuido y porque tienes más oportunidades de que ingiera algo. Siempre monitorear también cuánto come.
ni bien vemos que empieza a comer menos, ya empezamos con suplementos orales, porque el paciente, por el diagnóstico que tiene, viene con un metabolismo muy acelerado, se me desnutre muy rápido. Yo no me puedo dar el lujo de dejarlo 1 semana, 2 semanas, comiendo a la mitad o comiendo poquito, porque de todas maneras se va a desnutrir, más si está con un proceso de quimioterapia, un tratamiento. Entonces, la detección oportuna es importante. Nosotros, gracias a Dios, trabajamos pues de la mano con médicos que ni bien identifican el riesgo, pues nos solicitan la evaluación. En un mundo ideal, nosotros pues monitorearíamos a todos los pacientes que tenemos, pero a veces es importante que otros profesionales detecten oportunamente el riesgo y vamos a hacer una intervención, ¿no? Claro, y ahora que estamos hablando ya del inicio del tratamiento, podemos quizá hablar acerca de unos mitos que justamente, como Dayana nos decía en redes sociales o de boca a boca se dice, ¿no? Por ejemplo, el cuy, que se debe comer bastante cuy, pescado, las hojas de chirimoya, ¿no? ¿Qué tan cierto es eso? El mensaje principal es que no hay un solo alimento que cure el cáncer. Las suplementaciones en megadosis tampoco tienen un potencial curativo del cáncer. De hecho, pueden ser contraproducentes. Hay esta relación de vitamina E con cáncer de próstata o de betacaroteno en pacientes con cáncer y fumadores, que pueden tener el efecto contrario. Entonces, tan libremente no se pueden dar megadosis de algunas vitaminas. Y claro, pues no hay alimentos que por sí solos representen La una cura. cura o que frenen la progresión. Ya un paciente con el diagnóstico lo que necesita es un tratamiento oncológico. Mi labor como nutricionista es acompañar de tal manera de que responda bien a ese tratamiento, sea cual fuere. Pero no podemos, por ética, pues mentirle al paciente o aprovecharnos Así es. de ese deseo que tiene de curarse, porque si está diagnosticado oportunamente, claro que tiene un potencial curativo, pero con una intervención médica. Y si está muy avanzado, pues ahí también hay que ser bastante realistas de qué tanto se puede hacer con este paciente, ¿no? No quiere decir que se le abandone en fase avanzada, ¿no? El paciente hasta en situación paliativa necesita un acompañamiento nutricional. Por supuesto que las metas cambian. Yo no voy a ser pues tan agresiva o tan ahí pendiente como un paciente que esté entrando a cirugía. Voy a ser de repente menos, voy a presionar menos con las metas, pero de todas maneras hay recomendaciones ya enfocadas en calidad de vida, que eso es lo que sí se tiene que cuidar en toda esta fase, ¿no? Claudia, cuando ya sea el tratamiento, tanto para quimioterapia, para radioterapia, se producen algunas alteraciones, ¿no?, en la propia persona que afectan la alimentación. Sí. ¿Cuáles son estas principales ¿no?, alteraciones y cómo podemos enfrentarlas? Cuando el paciente está con radioterapia, también, como es localizado, pues vamos por porciones, ¿no? Si fuera de cabeza y cuello, yo tengo que ver si es que tiene lesiones, si es que se dificulta el deglutir alimentos, Tragar. exacto, el tragar, o si tiene dolor al deglutirlos. A veces por el mismo tratamiento también hay que retirar algunas piezas dentales, entonces me estoy quedando con un paciente al que le tengo que cambiar la textura, lo que quiere decir que de repente mi aporte de fibra va a disminuir porque el tipo de alimento va a cambiar, ¿no? Si reciben radioterapia de repente a nivel torácico, pues hay que ver qué implicancia va a tener a nivel de esófago, si es que va a haber inflamación o también un tema de disfagia, que es la dificultad de deglutir, pero esofágica, ¿no? Si es a nivel pélvico, también les comenté, si es a nivel abdominal, qué impacto puede tener a nivel intestinal o a nivel del colon. Entonces, siempre estar pendiente porque esa es la vía de alimentación. Se altera alguna de ellas y yo tengo que ir pensando también en alternativas, ¿no? Con respecto a la quimioterapia, pues náuseas y vómitos son los que siempre estamos vigilantes, ¿no? Pueden haber diarreas, como que también estreñimiento. Pocas personas saben que el estreñimiento también es uno de los efectos secundarios de quimioterapia y eso también tengo que evitarlo. Entonces, si yo sé que eso puede pasar, preventivamente ir incrementando el aporte de fibra o los suplementos, porque, como les digo, si ya nosotros sabemos los efectos secundarios de los tratamientos, podemos estar un pasito más adelante y tratar de prevenirlos lo máximo que se pueda, ¿no? Y bueno, ya están los generales, ¿no? Un paciente fatigado, un paciente con hiporexia, un paciente que consume menos. Pocas ganas de consumo de alimento. Claro, un paciente sano, por ejemplo, tú dejas de comer, te da hambre. Un paciente con cáncer deja de comer y no necesariamente se activa
esa hambre. ¿Y se le altera también el olfato, el gusto? Claro, también tienen este tema del sabor metálico, el sabor rancio, que en un paciente adulto, de repente si lo educas, el paciente come y el paciente toma el suplemento y sabe que es importante. Nuestro reto está con los pacientes pediátricos. Claro. Como le dices a un pequeñito que se lo tiene que tomar por el impacto, ahí es un poco más difícil, ¿no? Pero son de los efectos secundarios que siempre estamos vigilando cuando el paciente recibe tratamiento, ¿no? O sea, es decir, cada caso es muy particular y necesariamente lleva la necesidad de tener un nutricionista a la mano, ¿no? Que esté ahí de la mano con el doctor para dar las recomendaciones. En un capítulo anterior que justo tuvimos al doctor César Rodríguez también del INEM, él nos mencionaba, ¿no? Que él ve a veces pacientes que ya están pues en una etapa muy avanzada y que si hubieran sido intervenidos por el área de nutrición desde el inicio, ¿no? De repente no hubieran llegado a esa etapa, ¿no? O a ese problema que ya su vida estaba comprometida, ¿no? Entonces, realmente la importancia de, ¿no? recomendar esto que desde el inicio, o sea, si bien es cierto, te indican un tratamiento, ya sea radioterapia, quimioterapia o el tema quirúrgico, también siempre acudir, ¿no? al nutricionista para recibir todo este soporte nutricional, ¿no? Esta educación en nuestra alimentación, que es algo también del día a día, ¿no? Y que debería ser de rutina, ¿no? De rutina, exacto. Porque vamos al nutricionista cuando tenemos una enfermedad 9. o cuando queremos bajar de peso, cuando en realidad debería formar parte del chequeo continuo. Para aprender a cuidarnos. El problema que tenemos es que llegan pacientes ya muy desnutridos, que es una combinación de muchos factores, ¿no? El paciente que tiene ya un síntoma y hasta que no puede deglutir ni líquido, recién va a un médico. Son pacientes que vienen con pérdidas de 20, 25 kilos y es muchísimo. ¿Cómo abordas a un paciente que está en caquexia? Es difícil. Un paciente que oportunamente detectas un riesgo de desnutrición, puedes revertirlo, puedes hacer algo. Pero un paciente caquéxico oncológico es un paciente ya con disfunción ¿Significa ese término? es el grado de desnutrición más severo que vas a ver en un paciente con cáncer, ¿no? Ahí hay disfunciones de distintos sistemas, ¿no? Disfunción cardiovascular, muscular, a nivel de tejido adiposo, a nivel inmunitario. La pirámide de consecuencias de la caquexia es grande. ¿Podemos revertirlo? A veces es muy difícil. Ya es algo que decimos nosotras es, se llega muy tarde. Claro. Cuando podías haberlo abordado antes. Bien, Claudia, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado, valiosísima. Y si quieres dejarle un mensaje a todos nuestros seguidores, sobre todo muchos de ellos pueden tener pacientes con cáncer dentro de sus familias, ¿no? Amistades. O ellos mismos sufrieron. O ellos mismos. Así. Sí, es verdad. Cada vez conocemos más gente conocida con un diagnóstico oncológico, ¿no? Y si bien es cierto, es un mensaje fuerte y que nos puede sacar de nuestra normalidad y nuestra paz, también es cierto que si este paciente tiene todo este soporte familiar, que cuide su calidad de vida, su alimentación, que cuide su capacidad funcional, pues yo creo que se hace mucho más fácil, ¿no? Pero sí debemos seguir recomendaciones de profesionales para evitar más bien que este familiar o este conocido pues entre en un riesgo que al final tenga un mal resultado con el tratamiento, ¿no? Entonces creo que somos un equipo. Cuando nosotros educamos al paciente pero también al familiar y nos enfocamos en darle la confianza de que en realidad sí se logra mucho si se cuidan todos estos aspectos, principalmente el nutricional, ¿no? Excelente. ¿Dónde te encontramos? Bueno, me puedes contactar a mi correo y yo les paso la información de mi consultorio privado. Muy bien, estamos dejando aquí en la cajita de información para que todos nuestros seguidores pues puedan tener contacto contigo. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos. Te esperamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Eli, qué lindo programa el día de hoy, ¿no? Que hemos comenzado este año con estas recomendaciones tan importantes sobre el tema de cómo cuidarnos, ¿no? A través de la alimentación para prevenir el tema del cáncer y, bueno, cuando ya lo tenemos, cómo aportar, ¿no? en el tratamiento con una adecuada alimentación, ¿no? Sí, y la doctora Claudia, bueno, nos ha dado estrategias muy interesantes, sobre todo para la prevención, que es de hecho lo más importante.
Y cuando ya los pacientes se encuentran en ciertas etapas, el tratamiento es bastante especializado y hay que siempre tener un especialista en nutrición al lado de nuestro doctor, ¿no? Y hemos desmitificado algunas cosas, ¿no? Que a veces se dice al paciente como, por ejemplo, no pueden comer ningún alimento crudo. Y nos han dicho que al contrario, ¿no? Eso puede afectar porque, bueno, puede haber algunas pérdidas, ¿no? de nutrientes. Por otro lado, también estos suplementos en gran cantidad, ¿no? Estas megadosis que tampoco realmente ayudan. Y al contrario, una persona con cáncer tiene tantos gastos y encima los gastos en estos suplementos que, por el contrario, incluso pueden tener efectos dañinos, Claro, ¿no? y la recomendación de Claudia es, bueno, siempre seguir la recomendación de los especialistas donde tenemos evidencia de información, ¿no? Y para el tema preventivo ha reforzado lo que en varios programas hemos visto, que es el tema del consumo de frutas y verduras, los cereales La integrales, dieta mediterránea, que acabamos de tener en nuestro programa de el Navidad. omega 3, ¿no? De los pescados, sobre todo los pescados azules, ¿no? En general, tener una dieta balanceada, una dieta saludable, pero no nos olvidemos y, por ejemplo, recordar, ¿no? Los peruanos, sobre todo, no consumimos muchas frutas y verduras. Entonces, propósito de este nuevo año, Así es. consumir las porciones adecuadas de Sí. frutas y verduras. Así es, y bueno, y como hemos visto también en nuestro programa de Navidad, hay tanto tipo de preparación y deliciosas que realmente podemos integrar estos alimentos, frutas y verduras en nuestro día. Si se han perdido ese programa, está aquí. Vayan a verlo porque ese puré de coliflor estuvo espectacular. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Hoy recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque les llevamos contenido, resumen de todos nuestros programas, dejar sus comentarios para nuestros especialistas, para poder preparar los temas que vengan en los meses siguientes. Es muy importante tener su opinión, ¿no? Y de tal manera que podamos recopilar los mejores contenidos para ustedes. Así que bueno, nos vemos en un siguiente programa de Bienestar a Tiempo. El podcast que cuida tu salud integral donde estés. Chau. Chao. Bienestar